Mis aliados, sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de Quirófano Abierto. Y el día de hoy tengo la fortuna y honor de que nos acompañe el doctor Ignacio Buenrostro, cirujano plástico y reconstructivo. Y pues, ¿quién mejor para presentarse que él? Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Pues preséntate, ¿quién eres? Mira, soy Ignacio Buenrostro Rubio, soy originario de Guadalajara, hice mi especialidad de cirugía general en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara durante 4 años. Después hice cirugía plástica y reconstructiva en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre en la Ciudad de México, y después hice 2 fellows que son como adiestramientos en Brasil de contorno corporal y aumento mamario. Oye, amigo, y pues vamos a empezar de tajo, de lleno, como dicen. ¿Qué es una cirugía plástica y qué es una cirugía reconstructiva? Porque tu especialidad se llama cirugía plástica y reconstructiva, ¿no? Así el nombre completo. Sí, en general la cirugía plástica tiene el objetivo de mejorar la apariencia o la estética del paciente o de la paciente. En la cirugía reconstructiva tiene el objetivo de mejorar la estructura o la función del cuerpo cuando hay alguna enfermedad, como por ejemplo en malformaciones congénitas como el labio y paladar hendido, o en algún accidente en el cual se pierde alguna parte del cuerpo para hacer un reimplante o una reconstrucción. O sea, como ¿qué es lo más frecuente que harías, por ejemplo, tú en una cirugía reconstructiva? Porque por ahí es muy sabido que en los hospitales de tercer nivel existen unidades de quemados, ¿no? O algo así, y ahí caen los pacientes que pues fueron quemados por distintas maneras. Ahí entra un cirujano Ahí es plástico. donde entra el cirujano plástico y reconstructivo. ¿Por qué? Porque tienes que primero apoyar al paciente en sus signos vitales, en su reanimación hídrica y todo, y en la otra en la cubierta cutánea. Porque la piel es el órgano más grande del cuerpo que ayuda a que ni las bacterias, que no entren las bacterias y que no se deshidrate el paciente por la pérdida de... O sea, que hablamos de que la primera fase prácticamente lo que haces es un mantenimiento hidroelectrolítico, evitando infecciones, y ¿hay una segunda fase? Y es reemplazar momentáneamente la cubierta cutánea, en lo que haces algún procedimiento como un injerto de piel para poder ya darle una adecuada función y cubierta al paciente. Sí, porque luego es típico que el paciente que sufrió de quemaduras de tercer grado, por ejemplo en las manos, ¿no?, tengan un cierto limitación en cuanto a sus movimientos, porque queda como fibrosis, ¿no? Sí. Y no pueden moverlas. Realmente la cicatriz tienes que tratar de ayudar al paciente para que cicatrice de la mejor forma y hacer algunos procedimientos diferentes para que, por ejemplo, como tú dices, en la mano, que no queden pegados los dedos, que no queden como en garra, por la misma retracción de la piel o de las estructuras que se lastiman. O sea, en la primera fase entra la reconstrucción y luego ya entra más también lo estético. Después. Van las dos. ¿Van de la mano? Sí, porque no tienes tanto tiempo como para hacer una y luego la otra. Realmente en la misma cirugía, por eso es cirugía plástica y reconstructiva, porque tratas de hacer las dos. Ok. Ayudando a la función en la mayor estética posible. O sea que prácticamente el cirujano plástico y reconstructivo, por una parte, te puede ayudar a que la función de tu cuerpo vuelva a ser, a lo mejor no la misma, pero prácticamente una función muy parecida a la que tú tenías, pero además de eso te puede ayudar a que se vea mejor tu cuerpo. Más o menos es... Oye, y por ejemplo, hablando de ahora del otro lado, ¿qué cirugías son las que realizas mayormente hablando de lo estético? Lo estético es la cirugía mamaria, principalmente aumento, reducción, levantamiento son las principales. La liposucción es muy común también. La cirugía de cara, de párpados son muy comunes también. Y la abdominoplastía. Oye, ¿qué hay de eso de que el Mami Makeover? O sea, para que te animes les hacen a las pacientes. Sí. ¿Qué dice esto? Que les hacen como 3 o 4 cirugías en una. ¿Se puede? El Mami Makeover generalmente es una
reparación del abdomen, porque al momento del embarazo, por eso le dicen mommy makeover, porque es después de los embarazos, y ya que la paciente ya no quiera tener más hijos. Porque al momento de hacer una abdominoplastía tienes que cerrar los músculos del recto abdominal y no se recomienda después volverse a embarazar, ¿sí? Ok. Porque si se vuelve a embarazar, estas suturas que se dejan en esa parte se pueden romper o pueden dificultar el crecimiento del niño al momento de estar dentro del... Ok. ¿Y qué más se hace aparte de la pexia? Se de los hace un rectos? levantamiento mamario. Ok. El levantamiento mamario se puede hacer con o sin implantes. Yo ya no coloco implantes, pero generalmente se puede ofrecer así. Y también se hace realmente algo de liposucción. No cortas tejido. Sí, ese es la abdominoplastia. Se corta el tejido, Ok. se jala y se hace liposucción de los flancos, en algunas ocasiones también de la parte anterior y de la espalda. Ok. Entonces es como una cirugía como de cuántas horas. Como de unas 6 a 7 horas mínimo. ¿Y cuánto tiempo le lleva a la paciente recuperarse después de una cirugía de estas tan largas? Como lo de 2 o 3 cirugías. Realmente, en lo personal, a mí no me gusta ofrecer un mommy makeover porque es mucha agresión quirúrgica. En la paciente se va a tardar más en recuperarse y realmente los riesgos de la paciente son mayores al realizarse 2, 3 procedimientos de 3 horas cada uno, 3, 6, 9 o 2, 4, 6, o sea, de muchas más horas que si se hacen uno por uno. Ok. Amigo, entonces, pues, ¿vale la pena hacerse un procedimiento tan largo y quizá riesgoso? Yo creo que no. Yo creo que es mejor hacer los procedimientos por separados, un procedimiento o una cirugía más segura que no ponga en riesgo a la paciente. Y por ejemplo, ahí también va a decir algunos que nos ven, unos seguidores, van a decir, sí, el doctor dice esto porque a lo mejor va a cobrar por cada cirugía en distintas etapas. Pero ¿qué diferencia hay en costos de si me hago todo de un jalón o me hago una por separado? Realmente no hay mucha diferencia en costos porque, como tú sabes, tú eres cirujano general y los hospitales te cobran por tiempo dentro de quirófano y por lo que utilizas dentro del quirófano. O sea, si el anestesiólogo necesita 4 frascos de anestesia para hacer un combo o un mommy makeover y necesita 1 para hacer nada más un procedimiento, pues realmente el hospital te va a cobrar lo de 1 o lo de 4 y al final, pues eso es lo que paga el paciente. Ok. Oye, y por ejemplo, en cuanto a los riesgos de este tipo de cirugías, ¿es el mismo riesgo que tienes si yo me realizo las 3 o el combo que dices tú, a realizarme primero una y luego la otra y luego la otra? Es mucho mayor riesgo realizarte un combo que realizarte una por una. Ok. Tu cuerpo se va a tardar menos en recuperar, o más en recuperarse si se hace un combo. ¿Y combo? Va a ser una agresión quirúrgica mayor, un trauma quirúrgico. Muchas veces en la recuperación tienes que estar boca arriba y en otras tienes que estar boca abajo, te tienen que hacer algún tipo de terapia. Depende mucho la posición en la que estés para una adecuada recuperación. Oye, por ejemplo, ¿qué hay? Esto me han preguntado muchas veces familiares, amigas y todo esto. Ay, ¿sabes qué? Recomiendan un cirujano plástico porque están embarazadas y ya me voy a aliviar y yo quiero que me hagan ahí de una vez, que me den la estiradita. ¿Se puede hacer eso? Luego, o sea, me hacen la cesárea y entra el plástico y hace eso. Es muy común que lo soliciten así como tú dices y es muy común que lo realicen, pero realmente se debe dejar al cuerpo que regrese, o sea, que se retraiga la piel otra vez para que tú como cirujano plástico sepas cuánto tienes que quitar para que el resultado final de la paciente sea el adecuado. Si tú quieres hacerlo en la misma cirugía que hacer la abdominoplastia, realmente el tejido va a estar mucho más flácido, no sabes qué tanto va a retraer y el tú cortar el tejido va a entorpecer la retracción natural de la piel después de un embarazo. Y por ejemplo, ¿cuánto tejido puedes cortar en una abdominoplastia? Es muy variable, depende de la cantidad de tejido.
que la paciente tenga la flacidez de la misma, la calidad de la piel y bueno, unas pruebas que se tienen que hacer para ver si el tejido arriba del ombligo o abajo del ombligo, dependiendo, pueda dar de sí para poderlo Sí, resecar. esta pregunta te la hice específicamente porque mis pacientes, ya ves que hacemos cirugía bariátrica y de repente hay mucho tejido redundante al año, 2 años después del procedimiento. O sea, el colgajo de piel que queda, que a veces hace como si fuera un mandil. Y esta piel está viva, recibe aporte sanguíneo. Entonces, no sé si hay alguna limitancia, o sea, decir, ¿sabes qué? Si corto 10 centímetros cúbicos o no sé cómo lo midan ustedes, pues me voy a llevar tanta sangre en ese tejido. Tienes que valorar, bueno, después de una cirugía bariátrica, se tienen que hacer muchas reposiciones por parte de la nutrióloga clínica o el cirujano o el equipo del cirujano para que la paciente no se descompense. Porque hay algunas vitaminas que no se van a absorber como se absorbían antes y tienes que dar algunos otros como complementos alimenticios para que la paciente esté adecuadamente nutrida. Entonces, depende de sus estudios de laboratorio, los que le pides antes de la cirugía, es qué tanto puedes hacer en una cirugía post-bariátrica para retirar el exceso de tejido. Claro, como tú dices, al momento el mandil abdominal que se quita, pues va a tener su aporte sanguíneo y no hay forma como de exprimirlo o drenarlo antes para que esa cantidad de sangre que vas a quitar, lo puedas como colocar. Tienes que revisar el estado general del paciente para ver qué tanto procedimiento puedes hacer en un solo acto quirúrgico o turno quirúrgico. Y en estas cirugías es muy común que haya varios equipos de cirujanos, o sea, a lo mejor 2 cirujanos en el abdomen, a lo mejor 2 cirujanos en la parte de los brazos, o en donde no se estén estorbando para disminuir el tiempo quirúrgico, el riesgo y el riesgo de la anestesia y poder ofrecerle más al paciente. Oye, ya hablaste mucho de riesgos y todo esto y me gustaría saber, ¿las cirugías plásticas no se complican? Sí se complican. Todas las cirugías tienen sus complicaciones. Las más temidas son las anestésicas. Okay. Y creo yo que son las que menos suceden por todo lo nuevo que hay en el área de la anestesiología, los nuevos medicamentos que usan para anestesiar y los nuevos monitores y dispositivos para poder determinar o saber el estado de anestesia o de sedación que tiene un paciente. Pero, por ejemplo, a ver, ahí yo difiero a lo mejor un poco contigo del riesgo más cañón que hay es el anestésico. Es el menos. El menos. Yo creo, el que menos ahorita es el más temido por los pacientes. Ya. O sea, tú cuando llegas, es que me da miedo la anestesia. Sí. Pero generalmente ya no es. Sí, actualmente es ya como es que lo como más al revés. leve, ajá. Pero lo tuyo, lo más... Vamos a partir de cuáles son las complicaciones más frecuentes y cuáles son las más temidas. Bueno, las más frecuentes puede ser acumulación de líquido inflamatorio, que es el seroma, que puede ser en cualquier tipo de cirugía. Otra es la fibrosis o una cicatrización patológica, como la cicatriz hipertrófica, que es la cicatriz ancha, la cicatriz queloide, que es la que está como elevada, como gusanito. Como un gusanito. O que se haga diferente la cicatriz, o sea, que se haga por las líneas de tensión de la piel, se haga una retracción, que se haga de diferente forma o tamaño, que ocasiona una asimetría, o que sea diferente de un lado a otro. Esas son como las más pueden ser más comunes. La otra es el rechazo a alguna sutura. Ahorita se ha visto mucho rechazo de las pacientes a algunas suturas que antes no se veían tanto los rechazos a las suturas. ¿Y cómo lo puede ver el paciente ese rechazo? Para que los que nos ven, si tú te vas a operar o ya te operaron y traes esto que va a decir el doctor, pues a lo mejor se lo comentes a tu cirujano plástico. Se pone roja la piel y generalmente las suturas tienden a salir de la piel. Se exponen. Se están exponiendo. Y cuando se exponen estas suturas que deben de estar adentro, generalmente provocan una reacción en la piel que la lastima. O sea, parecería como que la paciente o el paciente vería como un agujerito
y la suturita saliendo sutura. otra vez y va a drenar. me Y va a imagino. drenar, va a sacar lo que la misma sutura se produce al desbaratarse. Entonces muchas veces lo ideal es nomás quitar esa sutura o Lo ese que se cuerpo va extraño, exponiendo. lo que se va exponiendo, y lo de adentro no pasa nada. Ok. Para que esté dentro de la piel, y ahí se va el líquido que se produce al momento de desbaratarse la sutura, se va a reabsorber y el cuerpo lo va a eliminar. Ok. Pero cuando se expone, generalmente en algunas pacientes, no en todas, ese líquido o esa secreción irrita la piel. ¿Y hay alguna predisposición ya del paciente a hacer algún tipo de reacción inflamatoria más severa a alguna sutura? Te lo pregunto porque el otro día yo operé a un paciente de una plastía ventral. Le puse su malla por adentro por la paroscopía, pero a la hora de cerrar el orificio, él tenía una sutura de una cirugía previa. Se lo quito y volvemos a cerrar y vuelve a hacer una reacción menos inflamatoria porque usamos un monofilamento, pero se siente la misma, o sea, muy parecida a la reacción que tenía previamente. Entonces, ¿hay alguna predisposición o todo el mundo nos puede pasar? A todo mundo nos puede pasar, pero si un paciente ya viste que tiene algún tipo de reacción, es muy probablemente que en la siguiente cirugía vaya a tener una misma reacción. Es la forma en que su cuerpo reacciona ante un cuerpo extraño, ¿sí? No tanto, bueno, también depende del material que se utiliza, pero si ya reaccionó hacia un material poco alergénico, seguramente va a reaccionar a algún otro. Y otra cosa muy importante es cuando tu paciente tiene alguna enfermedad inmunológica, quiere decir que su sistema de defensa está como hiperalerta. Entonces, eso va a ocasionar que lo que le pongas puede ocasionar más reacción. ¿Y cuál sería otra de las complicaciones como frecuentes en cirugía plástica? Puede ser un sangrado, ¿sí? Es raro, pero es algo posible porque no depende tanto, depende de muchos factores, de cómo haces El abordaje. el abordaje, la coagulación, los factores de coagulación de la paciente, si tomó algún medicamento o algún suplemento que ahorita son muy comunes antes de la cirugía y no lo reportaron, o si hace algún esfuerzo, o simplemente si tosió o le dio náuseas o hizo algún esfuerzo al levantarse. Todos esos factores pueden ocasionar Ahí que te se va. abra un Yo vasito. creo que hay uno también que no mencionamos, que a lo mejor sería un factor de riesgo muy importante para un sangrado. No sé, en cirugía sí lo es, pero no sé en cirugía plástica. Por ejemplo, el paciente que se opera muy seguido de algo, por ejemplo, abdominalmente, que lo tengas que operar o reintervenir de alguna hernia y luego otra vez y luego recidivas y otra vez, ese paciente tiende más a sangrar. Me imagino Porque estás trabajando sobre un tejido ya manipulado, hay mucha fibrosis, y siempre cuando tú cortas un tejido hay algo que se llama, pues hay una reirrigación, o sea, nuevos vasos, neovascularización, y eso ocasiona que cuando tú vuelves a cortar vaya a ocasionar más sangrado, porque ya no es simplemente el vaso sanguíneo grande, limpio, sano que conocemos, que Sí, va ya a cambió mandar hasta la anatomía del vaso, que en la primera cirugía tú ya sabías que ¿Dónde venía ese está? vaso, ok, lo evitas o lo coagulas, lo cortas o lo que sea, que en una segunda cirugía que ya cambió y se fue colateralmente toda la Claro, eso y hay estamos más vasos chiquitos que pueden estar O sea que, sangrando. hablando de eso, o sea, tiene más riesgos, hablando específicamente de implantes de mama, tiene más riesgos esa paciente que ya se puso un implante y luego ya no le gustó el tamaño y se los quitó y se volvió a poner otro, Claro. y ya no le gustó y se volvió a poner otro. O sea, esa paciente tiene más riesgo. Cada procedimiento ocasiona un mayor riesgo. Okay. No hay un porcentaje como tal de decirte, por cada cirugía tienes el 10% más de riesgo. No existe, pero cada procedimiento conlleva un mayor riesgo. Ok. Y por ejemplo, hablando de los riesgos todavía, el más temido en cirugía plástica, ¿cuál es? El que dices, ojalá y nunca me suceda.
El más temido de cirugía plástica, pues bueno, yo creo que es que es que se muera el paciente, es el más temido. No, bueno, pero eso es una catástrofe, ¿no? Pero hablamos de algo que no implique, pues, en ese momento quirúrgico que se muera el paciente. O sea, por ejemplo, había leído yo de la tromboembolia, ¿no? Sí. ¿Qué tan frecuente es? No es tan frecuente en lo que es el procedimiento o las cirugías de cirugía plástica en general, todas en conjunto, tomando en cuenta la abdominoplastía, la cirugía de mama, la cirugía de cara, la cirugía de contorno corporal, pero se da más en las cirugías de liposucción, Ok. pero no nada más en la de liposucción, sobre todo en las que tienen que voltear a la paciente. Cada que voltea el cirujano o el equipo de cirujanos a la paciente de estar boca arriba hacia boca abajo o hacia un lado, cada uno de esos movimientos aumenta el riesgo de una trombosis. Hay trombosis que pueden ser por embolia grasa o por otro tipo de trombosis, y en la colocación de grasa dentro del músculo para dar más volumen, que ahorita se supone que no se debe hacer. Sin embargo, todavía se hace. Es distinto que la lipotransferencia. Sí, la lipotransferencia es colocar grasa a donde quieras. Pero si colocas la grasa dentro del músculo, hay mayor riesgo de una tromboembolia que si la colocas arriba del músculo. ¿Qué es lo que pasa? Que arriba del músculo no tienes tanto espacio para colocar la grasa. Y la grasa tiene menos vascularidad, o sea, menos irrigación, por lo que pues puede reabsorberse más. Si la colocan adentro del músculo, donde hay un montón, hay mucho más vascularidad y se nutre más la grasa, puedes ponerle más grasa que va a sobrevivir y poder alcanzar un mayor volumen. Sin embargo, el que tenga más irrigación, el músculo, pues quiere decir que hay más vasos sanguíneos en donde puedas meter tú la grasa y por ahí se va al pulmón y... O sea, lo más frecuente de una tromboembolia es tromboembolia grasa o un coágulo. Sí. ¿Cuál de los dos? Sería como lo más... Depende del procedimiento, pero yo creo que en una liposucción es una tromboembolia grasa. Grasa, ok. Oye, y por ejemplo, ¿qué tan buen nivel traemos en cirugía? Bueno, traen ustedes en cirugía plástica en México comparado con otras partes del mundo. Te doy un ejemplo, o sea, sí. Es muy famoso, es muy sabido que, por ejemplo, muchos mexicanos o mexicanas o gringos o canadienses van hasta Colombia a operarse, o muchos mexicanos van a Estados Unidos a operarse. ¿Qué nivel traemos en cirugía plástica o estética en México? Yo creo que México tiene uno de los mejores lugares para hacerse un procedimiento, es una de las mejores opciones para hacerse un procedimiento, tanto cirugía plástica o reconstructiva, porque pues hay médicos muy capaces, con mucha experiencia y bueno, la cirugía aparte es mucho más barata. Yo estuve en Brasil, en Río de Janeiro, en una clínica que se llama La Santa Casa, que es donde estaba un doctor de los más famosos a nivel mundial, es el doctor Ivo Pitangui, que ya falleció. Pero el tipo de cirugías, o sea, no creas que al momento de estar ahí decía, estoy aprendiendo realmente algo nuevo, sino estoy viendo otra forma de hacerlo, pero lo mismo. Yeah. ¿Sí? Estuve en la clínica Mayo en Rochester, en el área de cirugía plástica también, y hacían mucho reconstructivo. Bueno, a mí me tocó ver muchas cosas reconstructivas en las cuales entrábamos con neurocirujanos, con ortopedistas, bueno, de diferentes especialidades para hacer la reconstrucción. Y realmente lo que yo vi aquí durante mi residencia o mi entrenamiento fue básicamente lo mismo. Porque realmente los libros de cirugía plástica de donde aprendemos todos es el mismo. Es a nivel mundial, ¿no? Es a nivel mundial. Hay unos artículos que están hechos por autores de Estados Unidos, de Europa, de Asia, de México, y toda la información está en el mismo compendio donde estás tú estudiando y luego pues ejerciendo. Ok. Oye, y hablando de
de ese tipo de procedimientos, liposucciones y todo esto, ¿quién es el candidato perfecto y quién de plano no es un candidato a una liposucción? Porque aquí me han preguntado un montón, de hecho fue de las preguntas que ustedes enviaron. ¿Me puedo operar si peso tanto o me puedo operar si tengo tanto tiempo con una obesidad o un sobrepeso, obesidad mórbida? ¿Quién se puede operar y quién no es candidato a este tipo de procedimientos? Bueno, la cirugía de la liposucción es un procedimiento que no es para bajar de peso. Realmente el índice de masa corporal o la relación entre tu talla y tu peso tiene que ser normal para que tengas un buen resultado y tengas tanto un buen resultado después y que se mantenga el resultado que te dejó el cirujano plástico. Es nada más para dar un mejor contorno. O sea, una moldeada. Una moldeada, colocar, quitar a lo mejor grasa de alguna parte donde es difícil retirarlas, que son depósitos de grasa más difícil, y colocarlo en alguna otra parte, pero realmente no es para bajar de peso. Cuando es para querer quitar el exceso de tejido adiposo o grasa, realmente el paciente no va a tener un buen resultado. Sí le puedes bajar un poco de espesor en la piel, pero no va a ser una cirugía que se vea bien, un resultado Porque luego armonioso. esto es típico y yo creo que tú que estás viendo este video, conoces algún familiar, amigo, pariente o lo como sea, que ya fueron a hacerse una liposucción y apenas les quitan la faja que dura como, no sé, 30 o más días y ya volvieron a subir de peso. Entonces, es frecuente esto que se vuelva un vicio. Es muy frecuente, se hace un vicio y las pacientes creen que, pues, ¿qué pasa? Vuelvo a tener mis malos hábitos alimenticios, malos hábitos de ejercicio y engordan otra vez. Va a ser una forma diferente de engordar, van a seguir engordando y creen que después se pueden hacer otra liposucción y ya quedar bien, igual. Pero realmente no quedan bien. O sea, pero, por ejemplo, pueden quedar un poquito mejor. Ajá. Porque les quitas algo de grasa y muchas pacientes de ese tipo de pacientes creen que un resultado bonito es cuando tienes menos grasa, pero realmente se tiene que ver algo armonioso, algo pues con contorno y no nada más quitar algo de volumen. Dices tú que engordan de distinta manera. O sea, sí es cierto eso que dicen, oye, me hicieron la lipo, quedé moldeado perfectamente bien, ¿no? Y no me cuide, como tú dices, y ahora la grasa me va a salir en bolas por acá y así, ¿o cómo es? No tanto en bolas, pero si tú quitas la grasa de la parte de, por ejemplo, una paciente que le quita la grasa anterior y de los flancos, ¿qué es lo que pasa? Y no tocas tú la parte de atrás. Aquí vas a quitar células adiposas. Entonces esas células adiposas, ¿qué es lo que pasa? Pues se inflan cuando engordas. En la parte de atrás no las quitaste. Pues no las quitaste y se van a inflar. Okay. Aquí, como ya quitaste algunas, pues no se va a inflar igual. ¿Sí? Okay. Es un ejemplo así, sí. Una forma de explicarlo. Claro. Pero entonces, en donde no hiciste la liposucción y no tocaste, engordas, pues esa parte va a crecer. Ok. ¿Sí? O sea, si tú le haces a una paciente una liposucción de todo el contorno, abdomen, flancos, espalda, ¿sí? Y no le tocas de la cintura para abajo y engorda, pues se le va, entre piernas se le va a engordar, se le van a engordar los glúteos y todas las partes que no, las mamas, o sea, todas las partes que no trabajaste. Claro. Y esto es así de claro, porque el doctor y yo hemos trabajado juntos con varios pacientes, a lo mejor no juntos en el quirófano, que sí lo hemos hecho, pero hemos trabajado de esta manera. Paciente que tiene un sobrepeso, una obesidad, que realmente no se va a ver beneficiado con una liposucción o una lipoescultura en ese momento, porque lo que estamos hablando sucede, lo manda con nosotros. Hay muchos pacientes que hacemos una cirugía bariátrica, una manga, un bypass, quedan ya después de 12 meses más o menos en su peso ideal, porque siempre les comento que después de una cirugía bariátrica, donde va a quedar el tejido redundante o ese mandíbula que estamos hablando,
todo eso pesa en tu cuerpo. Entonces llegar a un peso ideal en un paciente que tiene un mandil o ya se le colgaron el tejido en los brazos, en las piernas, es difícil de lograr, y hay muchos pacientes que se obsesionan en llegar y se desnutren. Pero cuando llegamos más o menos un poquito arriba de tu peso ideal o de tu índice de masa corporal ideal, es momento de que ahora sí se vaya el paciente con el cirujano plástico para que ahí sí intervenga y quede totalmente bien. Claro, tienes toda la razón. De hecho, el protocolo en estos pacientes postbariátricos es que el objetivo, el peso objetivo, ¿cómo? Sí, el peso objetivo después de una cirugía bariátrica es arriba del peso ideal. Claro, pero tu propósito de peso lo tienes que mantener, o el objetivo de tu peso lo tienes que mantener por lo menos 2 meses para que ya puedas operarte de algo de cirugía plástica. Ok. Porque si llegas todo el peso y luego subes y luego bajas y subes y bajas, realmente eso no es un buen pronóstico para el paciente y para el resultado a largo plazo de la paciente, porque va a estar subiendo y bajando de peso. Entonces todavía le falta que estabilice ya sea su forma de comer o de nutrirse o su forma de vida, o sea, en la cuestión de hacer ejercicio. Oye, y en esa parte donde te preguntaba yo a quién no se opera, ¿hay algún tema específico que digas tú, sabes que a esta paciente, al menos yo no la puedo operar? Todas las pacientes que tienen algo que se llama dismorfismo, que es una enfermedad en la cual la paciente nunca va a estar cómoda con su aspecto físico y siempre va a querer algo diferente. Si está muy delgada va a querer estar más gorda, si está muy gorda va a querer estar más delgada, si está muy chaparra va a estar más alta o viceversa. Realmente no les vas a dar gusto nunca, por más que tu cirugía haya sido un éxito, que el resultado para ti como cirujano plástico haya sido el ideal, tanto para ti como para tu equipo o para el resto de las personas. Si esa paciente tiene esta cuestión psiquiátrica, se llama dismorfismo, entonces la paciente nunca va a estar contenta y va a estar buscando operarse. Hasta que llegue con el que sí lo opere. No, hay muchos que sí la van a operar, pero nunca va a estar contenta la paciente o conforme la paciente ¿Y con el esos pacientes resultado. qué tratamiento más bien es el indicado? Realmente es un tratamiento multidisciplinario, no es nada más, tiene que ir a terapia psicológica, probablemente terapia psiquiátrica y bueno, hay otro tipo de terapias o tipo coaching en las cuales la paciente aprende a aceptarse como es. Y claro, ya que se acepta como es y ve los alcances que pueda tener una cirugía, pues ella tomar la decisión si se la realiza o no, sabiendo cuál va a ser el resultado. Oye, hablando de lo mismo de la liposucción, que es uno de los temas que más me preguntaron, pues, que te hiciera estas preguntas, ¿qué es mejor o qué diferencia hay entre una liposucción tradicional o una liposucción láser o lipoláser? ¿Es lo mismo? Es el mismo principio, pero con diferente tecnología. Ahorita, como ha pasado, pues, el tiempo, cada vez tenemos más tecnología. Primero fue la liposucción convencional, en la cual utilizas las cánulas, que todavía se usa, y yo creo que es de lo que más todavía se hace, la liposucción convencional, y sacas la grasa después de colocar una solución tumescente o una solución para que los vasos sanguíneos se hagan más chiquitos y la grasa sea más fácil de retirar. Ok. Esa es la principal, la liposucción convencional. Después hicieron una liposucción con un aparato que vibra, ¿sí? Que es con aire. Entonces, ese tipo de aparato hacía lo mismo que el otro, pero te ayudaba al cirujano en las cirugías secundarias o en las que había más fibrosis a que fuera más fácil el procedimiento. Porque aparte de que tú estás haciendo este movimiento, el aparato estaba vibrando, entonces
podías agarrar más grasa y romper la fibrosis más rápido. Y realmente es una simple vibración, a veces así, o de las dos formas. Y empezaron a hacer varias máquinas, varias marcas de esto, para mejorar o ayudar al cirujano. Luego empezó la cirugía, el láser, en el cual se coloca, después de hacer la liposucción, podías pasar una fibra de láser, y este láser lo que hacía era quemaba o derretía más fácil la grasa. Esta grasa que se derretía y salía al receptor o donde lo conservamos, esa grasa ya no era muy buena para colocarla en otra parte. O sea, ya no se hace lipotransferencia. Ya no se coloca porque esa grasa pierde los adipocitos o las células se queman, ¿sí? Y se licúan. Es mucho más fácil hacer quitar la grasa, y sobre todo también como una ayuda al cirujano, porque es menos esfuerzo para quitar la fibrosis. Porque así como quema la grasa, puede ir a quitar la fibrosis. Sin embargo, es un procedimiento más invasivo y que agrede más por dentro del cuerpo. Entonces, estos pacientes también tenían como consecuencia el que se tenían que cuidar un poquito más, porque se quitaban mucha más grasa que con una liposucción convencional y podía ocasionar más fibrosis. Y después sacaron lo de la cirugía de liposucción con ultrasonido. Entonces el ultrasonido lo que hace es que emulsiona también la grasa de diferente forma que el láser, ocasiona menos fibrosis, menos riesgos de quemadura, porque el láser aparte te podía quemar la piel tanto de forma superficial como por dentro. Sí, tenía una curva de aprendizaje mucho más alta que ahorita lo que usan como el Baser bueno, hay diferentes marcas que ayudan también a que se desbarate más la grasa, y esa grasa sí la puedes utilizar después de un proceso para colocar. Y bueno, hay otras que se usan otras tecnologías que usan helio y otras energías para que al momento que estás haciendo, después de la liposucción, pasas un aparato que ocasiona un calentamiento, porque manda energía caliente y manda el helio al mismo tiempo, que es algo frío, un gas frío. Entonces esto ocasiona que se pueda retraer la piel sin quemar, porque está mandando algo frío al mismo tiempo. Entonces son diferentes tecnologías que, bueno, podemos estar hablando horas de esto, que han ayudado al paciente a poder tener un resultado mejor, porque se retrae más la piel. Si duras más haciendo el procedimiento, o sea, puedes durar, pero si tardas 1 hora o 2 horas en hacer la cirugía convencional, te puedes tardar 3 a 4 horas haciéndolo con alguna tecnología, porque es después de hacer esto. ¿Costos ha variado? Pues varía mucho. Hasta la última tecnología. Sí, pues varía porque o te rentan o compras el aparato. Y cada vez esos aparatos se hacen obsoletos porque sale el aditamiento nuevo que ya no se puede utilizar, o ya la moda o las tendencias dicen, ya no quiero láser, ahora quiero ultrasonido. Ya no quiero ultrasonido, quiero ahora el Renuvion o el láser o el helio. ¿Sí? Entonces va cambiando la moda, van cambiando las tendencias. Hay una mercadotecnia muy diferente, y bueno, al final es lo que busca la gente, lo que ven al momento que las redes o las modas o los artistas o la que los hicieron a la youtuber o a la TikToker se quieren hacer. Pueden hacerse esa misma, sin embargo, a lo mejor no es la ideal para esa paciente. Oye, hablando de eso, ¿te ha tocado operar alguna celebridad? Sí, me ha tocado operar varias actrices. ¿Famosas? Varios ¿Y se puede decir nombre? No, ¿verdad? No se puede decir nombre. Y bueno, pero actrices mexicanas, me imagino, de telenovelas, de películas o de las todos. ¿Y también hombres, también dices? No, hombres no, o sea, famosos no. Cantantes, o sea, sí me ha tocado operar cantantes hombres. Oye, ¿cuál es la cirugía que te piden los famosos? O sea, el top.
Yo sé que a lo mejor de todo, pero el top, ¿cuál ha sido? El top también es la liposucción. Es de las más comunes y ahorita pues a lo que más me dedico a retirar implantes. También se ha hecho muy común entre las celebridades. Ok. Oye, y hablando de hombre-mujer, ¿quién va más con el doctor Ignacio Buenrostro? ¿Quién busca más una cirugía plástica? En lo personal, a mí me llegan más mujeres. Ok, ¿y en general es Para así? cirugías, sí. Ok. Por lo que hago más. Ajá. Pero ya cada vez la tendencia a que los hombres se operen es cada vez es mayor. Ok, ¿qué se opera a un hombre? ¿Qué le operas a un hombre? Liposucción, piden mucho la liposucción, la abdominoplastía, sobre todo los pacientes posbariátricos como los que mencionamos hace rato, y los pacientes con ginecomastia, pacientes que tienen un crecimiento en sus pectorales o en su mama, que quieren verse un poco más estéticos o con menos volumen en esa parte del cuerpo. Oye, hablando de los hombres y de las cirugías más comunes, ¿qué tan cierto es esto de que algunas cirugías sirven para alargar el pene? ¿Sí hay esas cirugías? Sí hay cirugías para el alargamiento de pene. ¿Y qué se hace en la cirugía? Hay varias formas. En algunas es cortando un ligamento. Es un ligamento suspensorio que generalmente está en la base del pene, que ocasiona un aumento de la longitud. Pero ¿Cuánto te agranda más o como menos? a lo mejor 2 centímetros, pero no hay muchas desventajas. O sea, es la longitud en reposo. No te va a dar la longitud cuando debe estar erecto o firme, ¿sí? Y pueden tener problemas sensoriales, pueden tener problemas para que no tengan la misma firmeza. O sea, ese ligamento, para los que no conocen más o menos del tema, ese ligamento es el que le da la estabilidad al pene. Y si lo cortan, te va a alargar la longitud, como dice el doctor, pero En reposo. en reposo, pero tiene consecuencias también un poco más graves, ¿no? Que Sí. puede fracturarse el pene. Claro. ¿No? Como no hay una... Hay algo que lo mantenga en su posición, o sea, pues sí puede lastimarse. Hay otros que es la colocación de grasa, o sea, el lipofilling, que haces una liposucción, Ok. lo procesas y lo colocas, tanto grasa o algún producto de relleno, como algún ácido hialurónico o algo, que ocasiona un engrosamiento, pero en diámetro, Ok. no en No alarga. longitud. Ya. No, ¿Y eso dónde se coloca? Ese ácido hialurónico. en las partes laterales. En el... Pues En todo el cuerpo, en toda la el cuerpo del superficie. pene, literalmente. Entonces siempre lo vas a traer gordo, como quien dice. Exacto. ¿Y Pero se no- siente igual? Pues ¿Pierde no. sensibilidad? Puede perder sensibilidad, puede haber complicaciones de rechazo o cuerpo extraño, puede haber infección. Ok. Entonces, y asimetría. Y por ejemplo, ¿qué tan frecuente es que un paciente te diga, ¿sabes qué, doctor? Yo tengo mi lonjita y todo esto, pero en la parte del pubis, pues también tengo mucha grasita y se me esconde el pene, ¿no? Porque sí, hay penes que se esconden, ¿no? Por la grasa y todo esto. ¿Se les hace una liposucción de esa región? Se puede hacer una liposucción del área del pubis y sí tiene una mejoría. Sí, hay otras formas también que se les puede aconsejar para que se note más. Si esa es la razón de que no lo alcanzaría, también es pues todo lo que es el bajar de peso, porque el tener más grasa en el pubis es porque tienes te vas grasa escondiendo. abdominal también. Claro, claro. O sea, al final, si tú tienes mucha grasa abdominal, no vas a ver ni el pubis. Entonces tienes que trabajar las dos áreas al mismo tiempo para poder hacer esto. Y básicamente entonces, si tú tienes el pene no del tamaño adecuado, que ya lo vimos en otro podcast, cuáles son los tamaños como regular, mediano, grande y extra grande, y ya vimos un micropene también con el doctor, con el urólogo Alejandro. Y si tú tienes alguno de estos casos, pues siéntete con toda la confianza de acudir con un cirujano plástico, con un urólogo que te pueden ayudar. Así que si tú eres uno de los cuates que tiene el micropene, no te sientas solo, siempre hay alguien que te pueda ayudar, ¿no? Claro que sí. Tú lo puedes acompañar. Yo lo puedo. Ya somos dos. Ya somos dos. Oye, ¿qué piensas tú, por ejemplo, de los
cirujanos plásticos y reconstructivos como especialidad, ¿qué diferencia hay entre un especialista como tú y un médico esteticista? ¿Es lo mismo? Es totalmente diferente. ¿Qué es un médico cirujano plástico y reconstructivo? Es un médico general que hizo 6 años de carrera, 1 año de servicio, después hizo ya sea 2 años o la especialidad de cirugía general de forma completa y sus 4 meses o lo que le tenía que hacer de servicio social, y después hace la subespecialidad de cirugía plástica y reconstructiva, que son de 3 a 4 años más, dependiendo de los años que hiciste de cirugía general, ¿sí? Después de esto puedes hacer algún fellow, como los que te dije que hice en Brasil, pero todo esto es muchísimos más de 15 años de estar leyendo, investigando, preparándote, trabajando, haciendo congresos, haciendo también práctica manual con pacientes, ¿sí? Y que es un médico esteticista, es un médico que generalmente es un médico general, que bueno, a veces también pueden entrar a ser, ya no médicos, sino nada más esteticistas, algún nutriólogo, algún otra, algún otra porque área. ya hay esteticistas que ni siquiera son médicos. Sí. Pero los esteticistas tienen lo que tienen que hacer o lo que están avalados o enseñados a hacer es todo lo que no sea invasivo. O sea, un esteticista no debe de operar. Un esteticista, o sea, no son malos los esteticistas y no, la cosa es que muchas veces los confunden con los cirujanos plásticos, porque hay esteticistas que hacen lo que no deben de hacer. A ver, vámonos más sencillo. ¿Un esteticista qué hace? ¿Qué tiene que hacer? Puede hacer procedimientos que no sean quirúrgicos. ¿Qué puede hacer? Poner botox, hacer faciales, poner ácido hialurónico, colocar enzimas, Eso es un esteticista, y los no médico sensores, esteticista, o sea, un esteticista. Esteticista, ya sea esteticista, bueno, médico y esteticista, porque los esteticistas pueden llamarle a los que te cortan el cabello. Ok. ¿Sí? Entonces, realmente el médico esteticista o el esteticista es médicos capacitados o enseñados a realizar todo este tipo de... O sea, te pueden poner cremas, te pueden inyectar botox y ácido hialurónico, rellenos. Y estimuladores. Te pueden dar tratamientos, aparatología, tratamientos para mejorar la calidad de la piel, para ayudar con el proceso de envejecimiento. Ok. También a muchos les enseñan la parte de nutrición molecular, en la cual te recetan suplementos, que ahorita están en el magnesio, el zinc, el curcumo, o sea, todo eso. Eso es generalmente para mejorar la calidad de la piel y del estado en general de la piel. O sea que un red flag de un médico esteticista que te propone hacerte una liposucción de papada o blefaroplastías o bichectomías, alguna de esas, digo que eso hacen. Claro. Esos esteticistas ya están incurriendo en una usurpación de la profesión, y es algo penal. O sea, es un delito. Y es un delito, y bueno, pueden ser acreedores a estar en la cárcel, ¿sí? Ok. Porque ¿Y cómo me doy cuenta yo que sí eres un cirujano plástico o que eres un esteticista? Ojo, porque yo voy contigo sobre todo, con nosotros los cirujanos van muchos por recomendación de voz a voz, ¿sí? Okay. A mi amiga la operaste, quedó muy bien, a mi otra amiga también, voy contigo, ¿ok? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si tú estás planeando ir con un médico a que te haga algún procedimiento más quirúrgico? ¿Cómo te vas a dar cuenta que sí es un cirujano plástico como tú o es un médico esteticista que no me puede operar? Okay. Me puede aplicar todo eso, pero no puedo operar. Tan fácil como que el paciente, al momento de ir con el cirujano o con el médico, tiene la obligación de informarse también, pues se va a hacer algún procedimiento con alguien más, por más recomendado que esté. Uh-huh. Entonces, tú como paciente le puedes decir, a ver, ¿me puedes decir tu cédula
o tu certificado, tu certificación. Okay. Y hay páginas como el del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica y Reconstructiva en donde ahí viene si estás certificado o no, porque se supone que como en cirugía general te tienes que estar recertificando cada 5 años. Correcto. Y es algo que lo tienes que hacer para estar conforme a la ley. O muy sencillo, métete a la SEP en profesiones y ahí te viene un apartado. Te pones el nombre completo del doctor y te van a aparecer las cédulas que tiene. Si te aparece la del médico general nada más. Ojo, sí. ¿Sí? Sí. Si te aparece, porque ahora ya tienen cédulas de médicos esteticistas. De médicos esteticistas, pero ahí tú vas a ver médico esteticista. O sea, no es un cirujano vas a ver plástico y reconstructivo. plástico y reconstructivo, que es muy diferente. Distinto totalmente. O sea, si tú ves en la cédula médico esteticista, no te debe de operar. Ok. Y hay cursos o hay escuelas que las promueven como maestría en cirugía estética. Ajá, sí. Y los quieren enseñar a operar por medio de videos de YouTube, hasta en puercos, en línea, en animales. Y bueno, no es lo mismo, o sea, no vas a poder suplir lo de 7 años de especialidad o de estar aprendiendo de forma quirúrgica, aparte de los conocimientos de medicina, a tratar de hacerlo en algunas veces en videos o con animales o con realmente la gente que les está enseñando, pues muchas veces no, bueno, la mayoría de las veces no son cirujanos plásticos porque se penalizan a los locales plásticos y reconstructivos que promueven estas... Pero qué tal, luego hasta hacen sus grupos y están en contra del cirujano plástico porque yo también puedo hacerlo y tengo mucho más experiencia que tú y bueno, así se promueve, ¿no? Claro, entonces y es una cuestión de mercadotecnia. Claro. Muchas veces pueden tener una mejor mercadotecnia que el mismo cirujano plástico y reconstructivo, o son más extrovertidos o tienen facilidad de palabra, pueden decir, o sea, se enamoran con las palabras. Y al final, cuando hay algún tipo, y a lo mejor lo hacen bien. Es que esa es la hay gente que lo puede hacer bien. No dudo que les hayan quedado bien 50 pacientes o 100 o 500, ¿sí sabes? Pero cuando llegue la hora, como decimos acá en medicina, la hora de los trancazos, o sea, el cirujano plástico tiene todas las de la ley para resolver ese problema y el otro cuate no las tiene. O sea, tienes el conocimiento y la habilidad para resolverlo. Que eso es mucho de lo que a lo mejor ustedes no saben. Una especialidad no solamente es saber operar al paciente, sino que a la hora de estar operándolo y ocurra alguna cosa imprevista, tú tienes que saber resolver lo que tú mismo estás provocando ahí. Por eso hay tantas clínicas, Patito. Generalmente en los hospitales grandes, certificados, no aceptan, para poder trabajar ahí te piden tus papeles, tu certificación, y si no lo tienen, no te dejan operar ahí. Vámonos. Así de fácil no puedes programar una cirugía. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué se van estos pseudocirujanos a operar clínicas? O hacen sus propias clínicas. O hacen sus casas, las hacen clínicas, los hacen quirófano en sus consultorios, que pueden ser unos consultorios muy bonitos, ponen su quirófano ahí y le dicen al paciente, pues te va a costar más barato, no te tienes que ir a un hospital, es algo... Y ahí la única persona o el único persona que que corre el riesgo es el paciente. Porque ¿cuántos de ustedes no han sabido esas historias reales? Al menos acá en Guadalajara existen varios que hicieron sus casas, hospitalitos, y el paciente se operó y resulta que el equipo salió por otro lado y la paciente quedó en la plancha. Claro. ¿Cuántos ha habido de esos? Un montón. Y todos ellos casas rentadas, ni siquiera son del mismo. O sea, se pierde ese doctor o pseudodoctor o quién sabe qué sería, se perdió porque no sabes ni los datos reales a lo mejor. Claro. Entonces sí creo que es importante lo que acabas de mencionar, de que tú tienes una obligación como paciente, investigar a tu médico, investiga las cosas básicas que te corresponden son si de verdad es doctor y si tiene una especialidad y cuál es y al menos cuántos años tiene de experiencia. ¿Y sabes qué es muy común? Que muchas veces pasa que tú como cirujano plástico puedes estar operando y tienes algún ayudante que es enfermero, yo siempre trabajo con otros cirujanos plásticos, no porque ellos vayan a operar, sí, yo también, sino igual. Porque yo creo que es mejor que estén cuatro ojos en lugar de 2 ojos, que sepa lo que estás haciendo, que sepa
que se puede adelantar los pasos, que te puede ayudar a resolver o a ver cualquier posible Y a veces complicación. te advierten, ¿sabes qué? No le des ahí. Me ha pasado a mí también. Claro, Yo porque también trabajo tienen con otro ángulo de visión Correcto. o el punto ciego tuyo no, o sea, te está tapando algo y así lo puedes hacer una cirugía más segura. Y hay otros cirujanos, también plásticos y reconstructivos, que operan nada más con su enfermero o su enfermera o que operan con un médico general o que operan con o el médico esteticista que les pasó el paciente. Y ya bien entrenados. Y entrenados. ¿Y qué es lo que pasa? Dicen, pues no tiene chiste, nada más hacen esto y eso, y tan se acabó. Es como los anestesiólogos. Pues nada más le pones poquito del líquido blanco, poquito del líquido transparente y ya se durmió el paciente. Sí, porque la carrilla que siempre tenemos con los anestesiólogos es de, ¿sabes qué? Si llegas tarde yo lo voy a anestesiar. Al cabo ya me aprendí, mira, de esta le pones tantos y de esto le pones tanto y el chisguetito blanco, el chisguetito transparente y ya. Y ya. No. Se duermen, pero no es así. La verdad es que muchos se les hace tan fácil hacerlo y es cuando vienen las complicaciones y no complicaciones leves, son complicaciones catastróficas. O sea, las pacientes pueden, en una liposucción pueden acabar perforadas, del intestino, del hígado, Sí. de todo, sangrados y Justo a mí me tocó una perforación de vaso hace ya unos años de una cirugía estética. Afortunadamente el vaso es muy sangrón, pero también tiende como a sellarse. Entonces, cuando yo lo opero, el vaso estaba así. O sea, ya era un hematoma así de grandote y ya la paciente estaba hemodinámicamente inestable y tuve que retirarle el vaso. Pero aguantó de la cirugía, por eso no les checaba que estuviera perforada, porque pasaron alrededor de 10, 12 días de eso. Entonces, pues ya no te checo una perforación intestinal, pues es otra de las complicaciones. Y hablando, pues, por ejemplo, ya de lo que se hace más en todo el mundo que mencionaste, implantes mamarios. Vamos aquí a desatarnos con lo que nadie nos dice, ¿no? ¿Qué tanto es verdad que los implantes mamarios tienen una caducidad? Por ejemplo, hay muchas mujeres que dicen, no, ¿sabes qué? Ya me toca el recambio a los 10 años, 8 años. O sea, y a veces el cirujano nunca les dice. Pero ya se enteraron. era muy común que te decían, tus implantes son de por vida, te vas a morir con ellos, no te los tienes que quitar, no te va a pasar nada, y no te los tienes que recambiar. Sin embargo, todo el tiempo, el proveedor, el distribuidor o el fabricante de los implantes te da generalmente 10 años de garantía. Ok. ¿Sí? ¿Por qué te dan 10 años? Porque probablemente después de estos 10 años el implante pueda estar más delgado, pueda empezar a fugar silicón, pueda romperse. Y bueno, está en un ambiente no de laboratorio, está dentro de un cuerpo que tiene diferentes temperaturas. ¿Sí? Un cuerpo que no está así sin moverse, un cuerpo que sufre compresiones, que si manejas, el cinturón te está presionando. Si duermes boca abajo, estás con una presión 8 horas, 7 horas, 6 horas, lo que generalmente Y me imagino que finalmente al ser un cuerpo extraño, pues el cuerpo, como todos los cuerpos extraños, tiende a envolverlo, a hacer fibrosis y esa fibrosis no se detiene. No se detiene, es una fibrosis que se da en todas las pacientes, independientemente que sea un implante de mama, sea un implante de pantorrilla, sea de hecho, ¿para qué son las mallas? O sea, las mallas de una hernioplastia, lo que tú haces todos los días, ¿qué es lo que hace? Ocasiona una reacción mayor para que la parte adelgazada del abdomen se endurezca. Correcto. Realmente De hecho, hace lo que buscamos es que esa parte, ese agujero que tienes, que es la hernia, le ponemos una malla por debajo, no tanto para tapar el hoyo, yo les digo a los pacientes, sino para que esa malla, tu cuerpo la envuelva en la fibrosis que estamos hablando, y esa fibrosis nunca se detiene. No. Y se forme un tejido que tú no tienes en ese agujero llamado aponeurosis, que alrededor de ese agujero la tienes bien. Entonces, sí, me imagino que eso genera fibrosis
toda la vida. Toda la vida, independientemente del tipo de cubierta del implante. Se ha visto que los implantes de rugosos o texturizados provocan más reacción inflamatoria o más cápsula, una cápsula más gruesa. Ok. Y los implantes lisos provocan una cápsula más delgada, pero a diferencia de estos dos, al momento del implante texturizado generalmente se contiene más. O sea, aguanta Y la más. cápsula generalmente está más apretada y aprieta el implante. En el implante liso, ¿qué es lo que pasa? Como se forma una cápsula más delgada y el implante se puede mover, entonces se mueve en el tejido. Entonces la cápsula generalmente tiende a ser más grande, Gruesa. no gruesa, Como un domo más grande. más grande. O sea, y el implante puede estar flotando dentro de esa cápsula y se gira. Ok. Entonces tiende a girarse. Y el otro tiene un poco más de estabilidad. ¿Y por qué dices 10 años? Y a lo mejor a los 10 años está bien el implante. Hay Toda, pacientes que a no los pasa 10 nada. años no tienen nada, el implante está en perfectas condiciones y hay implantes que a los 3 años están desbaratados. ¿Y cómo me hay doy cuenta? implantes que de un lado, que se los colocan los mismos implantes y la reacción inflamatoria de un lado y de otro es totalmente diferente. Tengo un caso que una paciente que eran 10 años y a los 6 años de un implante está totalmente desbaratado y el otro está como nuevo. Oye, este es como chascarrillo. ¿Tiene que ver la mayugada que se le dé a los implantes? Pues no, pues puede ser una razón es como un traumatismo, es pues la Porque mínima ayuda. cuando vas con un cirujano plástico es básico que tienen ahí su montón de implantes y los tamaños y todo esto y te los prestan y tú los puedes apretar. ¿Sí? Claro, hay diferentes, hay unos más suaves, otros más duros, hay unos que se sienten muy naturales, hay unos como que te dan más proyección, hay otros que son como en forma más anatómica, como de gota. Y actualmente los más nuevos, hay unos que generalmente, estando así, tienen una proyección como redonda y si te levantas, el mismo silicón se hace Le da con la caída. Como más natural la cosa. como más natural y ya muchos tienen hasta chip para ver qué tipo de lote es, qué A tipo ver, de... Hablando de chips, o sea, que esa pregunta... También. O sea, ¿sí es cierto que hay implantes que tienen un chip rastreador o no? Es un chip, pero es rastreador, no es rastreador de GPS. Ajá, a eso nada me más refiero. te da la información Sí, del cuándo implante, fue cuándo fabricado. se fabricó, qué lote es, qué tipo es, qué volumen es. Y esto es para evitarte, ahorita todo ya es digital. Pero no hay uno que ponerte sí tenga tu un chip. tarjetita. No hay O sea, uno que sí tenga un chip rastreador, no. No lo existe. Pues sería buen negocio, amigo, ¿eh? Pero yo creo que no tardan en colocarlo. Porque eso para los tóxicos sí sería buen negocio. Oye, ¿y cómo sé que mi implante está fugando o ya no funciona o ya está mal? Pues, ¿qué sienten las pacientes? Realmente ellas lo que refieren es una sensación que sienten como diferente el implante, o sea, ya no tiene la misma forma. Ok. A menos que se hayan golpeado, pueden tener dolor e inflamación y eso les hace pensar, se me pudo haber roto. Ok. Sí, como en un accidente, algún choque, alguna compresión. Pelotazo. muy Pelotazo. Pero generalmente el que se rompa el implante a la paciente no le duele, sino es algo más en la forma. fuerte. Ok. Tú como cirujano plástico, cuando tocas un implante que está roto, muy roto, por fuera, o sea, está el implante que se rompe, pero se queda en la cápsula. Y hay implantes que se rompen y se rompe la cápsula. Entonces tú vas a sentir una pérdida del contorno de... O sea, lo regular se vuelve irregular. irregular y muy suave. Ok. O sea, en el área rota se siente suavecito. muy suave porque sientes como pues, el silicón. Pero por lo general no duele. no duele. Y si pasa eso, ¿qué tiene que hacer una mujer? ¿Sabes qué? Se me hace que traigo un implante roto. ¿Es una urgencia o no hay tanto problema ahí? Pues eso depende de cada paciente. Si eso puede ocasionar que la paciente pueda tener después un estado inflamatorio mayor,
¿Qué quiere decir eso? Que empiece con síntomas generalizados porque el cuerpo reconoce el implante como un cuerpo extraño y ya no lo tiene encapsulado, entonces lo reconoce y empieza a atacar y empieza a formar más inflamación y puede molestar porque se inflama, se puede poner rojo, se puede poner caliente, puede haber infección porque muchas veces no es nada más el cuerpo extraño, sino tienen un biofilm o una barrera de bacterias que se quedan ahí encapsuladas por el cuerpo porque no las puede sacar y los medicamentos que tomas no le llegan. Entonces se quedan ahí como en stand-by y al momento de romperse pues empiezan a actuar. Entonces sí puede haber infección por diferentes bacterias, hongos, independientemente de si el implante es de silicona o de solución salina. ¿Y qué es lo que pasa? Pues ahí es donde tienen que hacer algún tipo de estudio. El principal no es el estándar de oro, pero el principal, el más fácil de realizarse, que les ocasiona menos riesgos a las pacientes en cuestión de la radiación, es el ultrasonido mamario, el cual tiene que ser realizado por alguien radiólogo especialista, experto en el tema, en hacer ultrasonidos mamarios. Porque es algo operador dependiente, depende de lo que sepa interpretar y mover el exacto, todo. es lo que te va a decir. Y hablando de estudios, por ejemplo, muchas mujeres tienen la duda, oye, ya me puse los implantes o me voy a poner, tengo 25 años, pero sé que a los 40 me tienen que hacer una mastografía o este tipo de estudios. ¿Hay algún riesgo al realizar este tipo de estudios? ¿Me duele más si me lo van a hacer? ¿O duele lo mismo? ¿O de plano ni me lo hago? No, realmente te lo tienes que hacer porque es una recomendación para prevenir algo mayor, para poder detectar en un cáncer de mama. Que bueno, por el hecho de ser mujer tienen un alto riesgo de tener cáncer de mama cualquier mujer. Entonces, ¿qué es lo que hace el implante? Sí puede ocasionar, independientemente de la tecnología que existe ahorita, de los mejores ultrasonidos, de los mejores resonadores, de los mejores mastógrafos, pueden ocultar algunas lesiones que se pueden ver mucho más fácil si no tienen... O sea, hablamos de que entonces si no tengo un implante podría ser más sencillo de ver alguna lesión cancerígena. Sí. Pequeña que si tengo un implante. Claro. Pero ahora, la pregunta fue si yo ya tengo el implante, ¿sufro algún riesgo de que me apachurren? Digo, hablando de la mastografía, se apachurra la mama de un lado, luego de la otra. O sea, ese apachurrón que les dan a las mujeres cuando se hacen la mastografía, ¿el implante corre algún riesgo? Se puede romper. ¿Y qué tan frecuente es eso? Depende de la apachurra. Depende de la reacción de cada paciente hacia el implante. Hay unas pacientes que su cuerpo no reacciona, entonces el implante das de cuenta que no le hace caso, nada más lo envuelve en una capa delgada y nunca le ocasiona al implante que fugue silicón o que desgaste la capa del implante. Y hay otras pacientes que su cuerpo reacciona muy fuerte y el mismo cuerpo empieza a degradar la cápsula de implante y empieza a fugar silicona en poco tiempo, aunque no se rompa. Entonces estas pacientes que tienen una mayor reacción hacia el cuerpo extraño o hacia el implante, ¿qué es lo que va a pasar? Pues al momento de algún traumatismo, como en este caso... Corren más riesgo. Pues. Corre más riesgo. Y hablando de reacción inflamatoria, ahora sí, por ejemplo, el tema al que tú te dedicas, si no saben, el doctor es un experto de los pioneros en México en explantes mamarios. Te quiero preguntar, ¿qué es un explante? O sea, ya dijimos que son colocación de implantes, ¿verdad? Ya lo explicamos, quién se los pone, cómo les va, cuánto tiempo dura, qué puede pasar si me lo pongo, me pueden hacer ciertos estudios o no, el cáncer si lo vamos a detectar o no lo vamos a detectar. Pero ahora platícanos, ¿por qué quitan ahora los implantes de mama? O sea, si por algo me los puse, porque me siento mejor con el implante estéticamente hablando, me siento más segura. O sea, hay miles de cosas atrás de una colocación de un implante en las mujeres. Pero muchísimas, porque ¿sabes lo que me da cuenta ahorita que me estoy dedicando más a quitar los implantes? Es que un gran porcentaje de las mujeres dicen que ellas realmente no se lo querían colocar.
sino que se lo colocaron por darle gusto a su pareja en aquel tiempo. Ok. O para hacer más aceptadas en cuestión de su trabajo o en la sociedad. Y un menor porcentaje era, o hasta porque su mamá o sus familiares le dijeron, pero un menor porcentaje fue porque realmente ellas decidieron colocarse el implante porque ellas querían el implante. Entonces, y eso realmente no sé qué tan cierto es, pero es lo que a mí me sorprendió, el que sea como una historia repetitiva de que, doctor, es que, y lo voy a contar, y te platican, o sea, Sí. yo no me los quería poner, me los puse porque mi pareja, o yo quería poquito, y al final el doctor decidió ponerme más, que porque se me veía mejor, o porque él estaba acostumbrada, Ok. o porque mi marido le dijo acá por detrás de que más. No, ponle una grandota. Exacto, sí. Ok. O mi pareja me dijo esto. Entonces, ¿por qué actualmente se quitan los implantes mamarios? ¿Realmente es una tendencia, una moda o es una enfermedad? Es una enfermedad. Una enfermedad que si tú tienes dolores articulares, dolores musculares, pérdida de cabello, cansancio crónico, ansiedad, bueno, es algo que se llama síndrome de Asia. Es una enfermedad inflamatoria en tu cuerpo derivada a los implantes o a cualquier cuerpo extraño que puedas tener. Y esto, ¿qué porcentaje de pacientes que tienen un implante llegan a presentar este síndrome de Asia? Hasta ahorita no hay un porcentaje como tal, porque los artículos que se han escrito acerca de los porcentajes tienen muchos sesgos. Ok. ¿Qué quieren decir sesgos? No se ven toda la población de pacientes que se han colocado, y al final es algo que depende de cada paciente, ¿sí? Depende de la respuesta de defensa o inmunológica de cada paciente si lo vas a presentar o no. O sea, básicamente si el paciente no quiere decir que tenga todos esos síntomas. O sea, puedes tener cansancio, pérdida de cabello, pérdida de fuerza muscular, debilidad y todo esto que platicaste, pero no todo junto necesariamente. No todo junto, pero miles de mujeres y se han expresado por medio de redes y otros medios de comunicación, han encontrado la relación, o sea, la similitud en síntomas, que a lo mejor no todas las mujeres tienen la misma respuesta tan agresiva, pero fácil unos 5 a 10 síntomas enumerados, así como los acabas de enumerar, lo padecen. ¿Y qué es lo que han encontrado? Que al retirarse los implantes tienen una mejoría significativa. ¿Se quitan los síntomas? Se quitan la mayor parte de los síntomas que son ocasionados por tener el cuerpo extraño. Si tú como mujer tienes, o como paciente tienes esos síntomas, pero no tienes un implante, pues puede deberse a cambios hormonales, cambios en tu estrés o un aumento en el cortisol, que también puede ocasionar este tipo de síntomas, o alguna enfermedad inmunológica independiente, como fibromialgia, como un lupus o como alguna otra enfermedad que por varios factores, tanto genéticos como ambientales, puedes tenerlo, ¿sí? Y tener este mismo tipo de molestias sin tener un cuerpo extraño. Porque ahí sí, por ejemplo, tú que estás viendo este podcast, sí te invito a que si tú te juntas con unas amigas y tienen implantes mamarios, platiquen. Es un grupo pequeño, platiquen. Oye, tú tienes a partir de que te pusiste implantes, has tenido cansancio, te duele más la cabeza, o sea, te sientes más agotada, vas al gimnasio y como que no traes fuerza, se te cae el cabello, las uñas más quebradizas, tu piel más seca, incluso llegan a salir ronchas en la piel, como escamas. ¿Tienes eso? Y más de alguna te va a decir que sí lo ha presentado después de la colocación. Es algo muy común, pero difícil de creer. ¿Y se sabe a partir de qué tiempo empiezan a presentar algún tipo de síntoma de esto? Es muy variado. Algunas pacientes a los 3 meses empiezan a ya no aguantar el implante. Claro, después del periodo del dolor dolor normal de una cirugía, pero hay pacientes que dicen, es que yo era
Fitness, yo todos los días me levantaba al gimnasio, ahorita no me puedo levantar ni a trabajar. Ok. Se me olvidan las cosas, no puedo concentrarme, no se deprimen. En lugar de ser algo satisfactorio que dices, ay, ya me veo con más tejido mamario o un contorno más bonito, dicen, es que estoy deprimida desde que tengo los implantes, no sé qué me pasa. Ya. Y ahora, ya la paciente va con el cirujano plástico a buscar, porque me imagino que previamente a buscar un cirujano plástico van con el médico general, con el dermatólogo, con el reumatólogo, con el ortopedista, con el psicólogo, con el psiquiatra, con el neurólogo. Y ya llegan contigo. Sí. Y se deciden operar. Claro. Y tú les vas a explicar qué hay que hacer y todo. Pero mi pregunta es así, muy directa. ¿Qué pasa con la piel una vez que ya tengo pues un cuerpo extraño de 300, 400, 500 mililitros en cada uno de los pechos? ¿Qué pasa con esa piel cuando retiro? ¿Se me va a ver como una pasita? ¿O qué haces? Bueno, todo depende del cuerpo de la paciente, pero generalmente sí, se expande la piel. ¿Y qué es lo que pasa al momento de quitar el volumen del implante? Pues cae todo el tejido. Si la paciente tenía caídos los senos, los va a tener más caídos y va a tener una flacidez de la piel mayor. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer una reconstrucción. Okay. Se tiene que quitar el exceso de piel, pero dejando toda la glándula y la grasa para poder hacer una reconstrucción y colocar ese tejido que tenía en otras partes que los tenía caídas o algo, colocarlo en los lugares donde estaba el implante o donde debe de estar para poderle ofrecer a la paciente una proyección y un volumen que probablemente no llegues al volumen que tenías con un implante de 400 o de 300 o de 500, pero realmente un volumen muy agradable acorde a la complexión de las pacientes. O sea, las heridas en el pecho, ¿cómo las describirías? ¿Una abajo, cruz? En las pacientes que tienen que hacer una reconstrucción completa, un levantamiento mamario, se tiene que hacer una cicatriz alrededor de la areola, una hacia abajo, una vertical y una horizontal. Okay. Esa puede ser como en ancla, que le llaman como en ancla, o como en J, dependiendo de cada paciente y lo que se tenga que hacer. Y hay otras pacientes que son más jóvenes, que llevan menos tiempo con los implantes y que su piel tiene buena calidad y buena capacidad para retraerse. ¿Qué es retraerse? Es como cuando se embarazan, después de que tienen el abdomen muy grande por el embarazo, las pacientes 20, 30 años, todavía 40 años, se regresa. Y eso mismo pasa con la mama. Entonces puedes quitar el implante y la cápsula, porque al final el tratamiento de esto del síndrome de Asia es quitar el implante junto con la cápsula. Justo te iba a preguntar, ¿es lo mismo hacer un explante total? Ahorita te digo eso, pero después de hacer eso, se regresa la piel. Entonces puedes dejar una herida chica o nada más alrededor de la areola o hacer poquito levantamiento alrededor de la areola o por donde le quitaron, le pusieron el implante y teniendo una muy buena retracción. ¿Por qué? Porque esa paciente es candidata a este tratamiento. No todas son, pero en pacientes jóvenes o que tienen una buena calidad de piel y que esté grueso el tejido, generalmente tienen una mejor tendencia o una mayor oportunidad a que la piel se regrese en su estado anterior a la colocación del implante. Sí, la juventud es mágica, así que les va mejor a la paciente que está más joven. Estéticamente hablando, pues tienen un mejor acomodo, pues, ¿no? Y ahora... La pregunta de... Sí, ¿es lo mismo un explante total o a un explante en bloque? No, mira, el explante es retraer el implante. Aquí hay unos términos que cambiaron después de cierto tiempo, que le llamaban antes capsulectomía en bloque, porque era quitar, le llamaban en bloque porque quitabas el implante junto con la cápsula al mismo tiempo. Y después se cambió este término por capsulectomía total, porque lo que estás quitando lo que quieres quitar aparte del implante es la cápsula de forma completa, independientemente si es junto con el implante, o sea, al mismo tiempo, o quitando primero el implante y luego la cápsula para tener una mayor visión. Bueno, esas dos, ¿sí?
Y la capsulectomía en bloque es quitar la definición en bloque, es como los oncólogos, es quitar un bloque. Ya. Tanto el tejido capsular como parte de tejido sano, que lo hacen mucho los oncólogos, que después de un cáncer tienen que quitar la lesión en bloque, o sea, dejar un margen. Un margen, ese es el margen de bloque, pero realmente no se hace dejando un margen, se quita nada más la cápsula. Ok, bien. Oye, y así, algunas preguntas que en las redes sociales me hicieron para ti, de manera muy rapidita. El cambio de sexo, ¿quién lo realiza? ¿Un cirujano plástico? Sí, un cirujano plástico junto con un grupo multidisciplinario de psicólogos, psiquiatra, los abogados también tienen que entrar porque hay un tema legal muy importante también. Ok. ¿Y quién, por ejemplo, después de cuánto tiempo de estar en el protocolo para un cambio de sexo, el paciente puede hacerse el cambio de sexo? Es un protocolo que tiene que primero tratarse de forma psicológica para poder llegar a los puntos o a las metas para poderse hacer un procedimiento. Así debe ser. Realmente entonces puede variar. O sea, a ti te puede cambiar el sexo en 6 meses y al otro a lo mejor en 2, 3, 4 años. Sí. O puede ser que algunos no lleguen a eso. Claro. ¿Sí? Y ahí también depende qué tanto quieras hacer ese cambio. Realmente como yo, que me dedico más a retirar los implantes o hacer explantes, hay otros cirujanos que se dedican mucho a operar cara, hay otros cirujanos que se dedican a puro cambio de sexo. Y por ejemplo ahí, en el cambio de sexo, no sé, aquí por ejemplo tengo una pregunta así muy, muy directa que dice, si yo me realizo el cambio de sexo, es hombre, y se quiere realizar el cambio de sexo a mujer, ¿qué tan cierto es las dilataciones vaginales en la neovagina que se tienen que hacer de por vida? Al final es una cicatriz lo que queda. Entonces sí debe de hacer una dilatación o tienen que ponerse conformadores para que no se cierre la neovagina. Okay. ¿Sí? Acabando el procedimiento de la neovagina, en el cual el tejido de la piel del pene se imbrica, o sea, se quita, haz de cuenta que quitas todo lo de adentro, los cuerpos cavernosos, todo el tejido, ligas vasos, dejas los nervios para después hacer una regeneración y colocas todo por dentro y dejas los dilatadores o conformadores y después tu mismo cuerpo empieza a hacer un cambio del tejido, del tipo de piel, de epitelio a otro, porque ya está en otra parte. Ya. ¿Y pueden tener relaciones sexuales? Pues sí pueden tener, pero no van a tener la misma sensibilidad. Sí, claro, pero puede pasar, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿crees que las personas que buscan a un cirujano plástico para realizarse una cirugía estética sean personas inseguras? No creo que sean inseguras, pero son personas que pueden exigirse mucho para verse de la mejor manera. O sea, hay pacientes que tienen unas expectativas muy altas o un perfeccionismo del cuerpo y que quieren, y si pueden, hacerse alguna mejoría de forma quirúrgica, lo van a hacer. ¿Te han llegado con la fotito del artista? Así quiero estar. Sí, y antes era muy común. Ahorita ya cada vez menos. Porque hay tantos programas para hacer tu Photoshop con tu mismo cuerpo y como quieres la nariz, ya sin la necesidad del artista que tenía la nariz bonita. Ok. Pero antes era lo más común que te llevaban la foto de la actriz o del cantante o algo para... Y yo quiero estar así. Oye, ¿y alguna vez te han querido pagar de otra manera las pacientes? O sea, ¿se te han insinuado? Sí, hay veces que sí ha pasado esto. Tú dilo. Sí ha pasado esto, por eso es importante tener tu enfermera o alguien que te acompañe en el consultorio en todo momento cuando vas a hacer una exploración, porque no es nada más tener al familiar de la paciente o a la amiga del paciente o que sea del mismo sexo. Es importante tener a alguien de tu equipo para que tanto
te cuida a ti como profesionista como a la paciente. Oye, ¿y alguna vez te has negado a realizar algún procedimiento o alguna cirugía a alguna paciente, hombre, mujer? Cuando veo que las pacientes tienen esto que es el dismorfismo, realmente no está indicado, o yo sí he negado la atención. Pero no le dices, ay, no te opero porque no quiero. Realmente sí le dices, ¿sabes qué? Pues no eres candidata. Yo creo que, o si de plano sabes que se lo quiere hacer, se lo mandas a otra persona que finalmente sería finalmente lo mismo, ¿no? se lo va a hacer alguien más. Sí, es que si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Lo va a hacer alguien más. Pero sí, la ética es más bien así, pues yo también cuando me llegan pacientes de bariatría que no son candidatos, no te puedo operar. No, porque al final si no son candidatos por el dismorfismo, pueden ser no candidatos por un sobrepeso o por alguna enfermedad crónica no atendida que puedes poner en peligro a la paciente si tú por querer operar lo haces en el momento sin pensar en todos los riesgos que puede haber. Sí, acá el dismorfismo pues es algo psicológico, emocional que nunca va a estar de acuerdo la paciente. Y por mejor que la deje el doctor, siempre va a encontrar algo que se ve mal. O sea, el dismorfismo es eso, el no aceptarme como estoy. Y me veo distinto a como estoy. O sea, puede estar, como decías tú, puede ser una paciente que esté en una very good shape, como dicen, y de repente se ve mal. ¿No? Y buscan ella se ve mal. Claro. Ella se ve mal. Tú puedes verla y todas las personas que estén la pueden ver súper bien, sus amigas y todo, no le ven ni un 90, 60, 90. Y ellas no están a gusto. O que tienen un cuerpo espectacular o una cara espectacular y no se reconocen como tal. Oye, no se ven ellas en el espejo. Ahorita que dije 90, 60, 90, existe actualmente, ya cambió. Ya cambió. Esa medida de perfeccionismo de un cuerpo en la actualidad. Pues ahorita ya es mucho por zonas y por tendencias. ¿Cuáles son las medidas actuales? Ahorita ya no hay las medidas, pero es por zonas. O sea, en el norte el busto, ¿cuánto debe de medir? Mucho busto y mucha nalga. Sí. Y la cintura. Y depende también del medio social en el que te muevas. Sí, depende si es en el norte, si es en el centro, es en el sur de México, ¿no? Entonces sí, claro. Pero yo pensé eso. Pero era como el estándar recurrente. 90, 60, 90, ¿no? Ahorita ya está muy común el retiro de las costillas. Está de moda ahorita. O sea, ¿Talía sí se la retiró? Pues yo creo que sí, no sé. Yo no te sé, pero ahorita volvió en tendencia el procedimiento A ver, Talía, si tú nos estás viendo, por ahí te llega este reel, si nos haces el favor de decirnos si sí te retiraste esas costillas, por favor. Pues bueno, amigos, espero que les haya gustado este episodio más de Quirófano Abierto. Por favor, doctor, bríndanos tus redes sociales, dónde te localizan, si quieren alguna cita, cómo te contactan. Claro, mira, mi consultorio es 3318150005. Mi Instagram es @dr_buenrostro. El Facebook es Dr. Ignacio Buenrostro. La página de internet es www.buenrostro.mx y el canal de YouTube donde pueden ver la mayoría de mis procedimientos es Buenrostro Plastic Surgery. Pues ya ven, aquí tenemos a otro experto más en su materia. Gracias por quedarte hasta el final. Sé que estuvo largo el podcast, pero creo que muy interesante y espero haber cubierto todas las preguntas que me hiciste el favor de enviarnos. Te agradezco mucho tú que nos estás viendo. Hasta la próxima.